Hola. Giro. Ya, buen día. Bueno, una disculpa, terminaremos ya este tema para resolver los problemas el día lunes, martes, unas 3 clases de resolución de problemas y para que demos el examen parcial. ¿Ya? Bueno, estábamos en que, en cierto, viendo para determinar la capacidad de carga de cuadro Terzaghi, había una ecuación, ¿cierto?, que la general, que es esta ecuación. QSUD es la capacidad de carga, C es la cohesión, en otros libros viene N gamma, que es de carga. Y entonces está acompañada y este es el ancho menor de la fundación. Entonces la ecuación en general, una fundación infinitamente larga, pero se aplica para fundaciones rectangulares y justamente a partir de esta ecuación general de Terzaghi, fundaciones circulares, para fundaciones cuadradas, Ingeniero, se le el suelo escucha. no tiene cohesión, cuando el suelo tiene cohesión, el ángulo es igual a cero, etc. Tiene varias Ingeniero, variantes está malo su justamente internet. en base a esto. No se te logra escuchar bien, ingeniero. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, Terzaghi, como les decía, no le copié, ¿qué me dice, por favor? Está Hola. mal, ingeniero, o su internet está lento. Se escucha Es el entrecortada problema la... que tengo aquí en la zona. Te escucho bien, la verdad. Ya. Lo voy a reiniciar, por favor, ya. Repito. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Ya, ya, ok. Bueno. Bueno, decía que esta ecuación era la ecuación general para determinar la capacidad de carga de Terzaghi. Entonces, debido a esta capacidad, esta es la carga última, la capacidad última. Para que sea admisible, tenemos que afectarlo por un factor de seguridad. Terzaghi recomienda que el factor de seguridad sea igual a 3. Es el criterio. Ya, ahora, lógicamente, los valores de NC, NQ, NW, vamos a encontrar en función del ángulo de fricción interno. Entonces, para esto ya podemos, si quiere, podemos, y ya está tabulado además estos valores, que se lo voy a pasar yo, que está en Brahe Medas, está ya tabulado, pero también se puede utilizar este abaco.
Para encontrar entonces los factores de carga de Terzaghi, utilizamos este abaco. Fíjense, aquí tienen una línea continua y las líneas punteadas. Entonces, las líneas punteadas están utilizando justamente, o sea, que está discriminando para un corte general y corte local. Cuando es este corte general, se utiliza esto, y cuando es, un ratito. Ya. Vamos a buscar a ver cuál es. Ya. Entonces las líneas continuas son para la falla de corte general y las líneas discontinuas son para corte local. Por eso justamente ahí tenemos que, para usar este abaco, tenemos que ver primeramente qué tipo de suelo es, si es suelos rígidos o duros, o son suelos relativamente blandos, de poca resistencia. Entonces ahí tomamos el criterio de adoptar uno de ellos, ya sea el corte local o corte general. Entonces con eso entramos con los valores de ángulo de fricción interno. Lógicamente aquí en la tabla está figurando el valor de ángulo de fricción interno hasta 80, pero sin embargo jamás se da ese caso, generalmente se da máximo hasta 45. Entonces con los valores, por ejemplo, digamos de ángulo de fricción interno, supongamos 20 grados para un valor de corte general, digamos. En ese caso vamos y encontramos aquí en el abaco de líneas continuas, y este valor encontramos el factor de carga NC. Para NQ lo mismo, de 20 vamos hasta acá, hasta encontrar esta curva, y vemos acá y encontramos el factor de NQ. Y de NC lo mismo, para NC el valor del NC está, vamos a ver, para corte, este sería NC, NQ, y este es N gamma o NW también. Nosotros estamos usando como NW. Entonces encontramos lo mismo acá para supongamos para 20 grados NW, venimos y encontramos aquí, y este va a ser acá, o N gamma, que es lo mismo. En otro libro aparece como N gamma. Aquí estamos utilizando la nomenclatura NW. Entonces con eso encontramos los factores de carga de Terzaghi y aplicamos la fórmula. Lógicamente que este es el peso específico del suelo que se encuentra en el sitio donde está apoyado la fundación. Z es la profundidad de desplante. B es el ancho menor de la fundación. En este caso, siempre estamos aquí considerando que la zapata es rectangular o una fundación corrida. Entonces para eso se utiliza esta ecuación. Entonces esto sería para la condición de un corte general. De corte local, entonces consideramos 1.3 por C'. Entonces aquí consideramos C' viene a ser 2/3 de C. C viene a ser la cohesión del suelo. Y Phi también es Phi'. Phi' es 2/3 por tangente de Phi. Entonces estamos tomando en cuenta estos valores. Entonces esto es para corte local. Por eso hay que tener cuidado de usar esta ecuación o esta ecuación. Vuelvo a repetir, esto va a dar las condiciones del tipo de suelo y lógicamente los valores del ángulo de fricción interna y el peso específico del suelo. Por eso es importante cuando se trabaja, digamos, en un estudio, tratar de sacar siempre que este gamma sea real, y además la cohesión también. Muchas veces cuando se sacan testigos, haciendo, supongamos, un estudio de suelos con SPT, con penetrómetro de Terzaghi, la muestra que sale se le puede someter a compresión inconfinada. Esa compresión inconfinada dividido entre 2, eso les va a dar el valor de la cohesión. Terzaghi recomienda inclusive tomar un 0,6 por el valor de la rotura, pero con 0,5 estamos más seguros.
Bien, entonces, ahora da también, digamos, ¿no es cierto?, las fórmulas para zapatas circulares. En este caso, por ejemplo, para zapatas circulares, corte general viene a ser esta ecuación. 1.3 por C por NC más gamma por Z por NQ. Bueno, este coeficiente ya varía en este caso. Entonces hay que saber utilizar para qué condición geométrica de la fundación estamos aplicando la fórmula. Y esto es lo mismo para zapatas circulares y también para zapatas. En ese caso, aquí está ya para el caso de corte local o con funcionamiento. Generalmente casi siempre hablamos de corte local o corte general. Entonces aplicamos esta fórmula. Y en el abaco lo mismo. Si se utilizan para encontrar los factores de carga, entonces van a encontrar N doble prima, N gamma prima o NQ prima y NC prima. Y la cohesión también lo reducen de 2/3 de C. Después para la zapata circular, sería esta ecuación. Esta sería para las zapatas circulares, para las zapatas cuadradas, las zapatas rectangulares. Pues por eso en su formulario ustedes van a colocar aparte, o sea, zapata rectangular para los dos cortes, para corte general y corte local. Para zapatas cuadradas, otra fórmula. Para las zapatas circulares, otra. Entonces ahí tienen que ponerse su formulario. Y no olvidarse que cuando hacemos el corte local, tenemos que tomar 2/3 de C. Igualmente el ángulo de fricción interna es igual a 2/3 por tangente de phi. Y viene a ser el ángulo de fricción interna del suelo. Bien, entonces, también cuando ponemos las zapatas cuadradas colocadas sobre arcillas blandas, en ese caso, decimos que el ángulo de fricción interna se considera igual a 0. Pero rara vez es 0, pero de todos modos, si consideramos igual a 0, vamos a tener a esta ecuación. 7.4 por C' más gamma por Z. Z viene a ser la profundidad de desplante, vuelvo a repetir, gamma, peso específico del suelo, y C es la cohesión. Bueno, aquí esta es una tabla, estamos hablando de presiones admisibles de la arcilla, no estamos hablando de la capacidad de carga, es muy diferente. La presión, o sea, el valor, digamos, de la carga admisible, tenemos que conocer necesariamente el ángulo, perdón, la forma geométrica de la fundación, si es una zapata rectangular, si es zapata cuadrada, en fin. En cambio, aquí cuando estamos hablando de presiones admisibles, estamos hablando simplemente directamente en función de U y el valor del plus U, que viene a ser la rotura de la compresión confinada. Esta simplemente es una tablita, ¿no es cierto?, para determinar la tensión admisible del suelo en este caso. Entonces tenemos en función de eso también podemos adoptar algunos valores. Por ejemplo, para una zapata cuadrada podemos tomar este valor, para zapata continua este valor, y también podemos determinar el módulo de elasticidad también en función del número de golpes, y en función de eso tenemos justamente el autor hace un ensayo de compresión confinada, que es Q/U, esta es la última. Entonces, para que sea admisible, esto hay que afectar por un factor de seguridad. Entonces, para diferentes condiciones. Esto es solamente para arcillas. Muy blanda, media, compacta, muy compacta y dura. Esta tablita es de ayuda. Entonces, ustedes tienen que tratar de verificar si la capacidad de carga que está para la fundación que ya están colocando verifica con estas tensiones que tiene el suelo. Eso es lo que se tiene que verificar. Después tenemos también el Terzaghi, por ejemplo, en la arcilla de alta plasticidad, entonces todos los valores de NC, NQ, N gamma obedecen a estas ecuaciones. Y para la fórmula general. Entonces, lógicamente, van a tener cuidado, porque este B es el ancho total de la... O sea, estamos considerando una fundación rectangular.
Entonces va a ser B por L, si usted quiere llamarlo así. Entonces siempre este es el ancho menor. Entonces algunas veces las fórmulas ponen B es 2 veces B, la mitad de la fundación. En ese caso aquí no está multiplicado por 0,5, fíjense. Y es frecuente equivocarse. Si van a hacer, si van a calcular para el ancho total, entonces aquí va un medio. De medio, entonces esta ecuación está hecho para el ancho total de la fundación. Por eso hay que tener cuidado. Aquí, si usamos B, si estamos calculando para B, entonces aquí va un medio o 0,5 si ustedes quieren. Si van a calcular para la mitad de la fundación, entonces va aquí como esta ecuación sin nada. El examen a veces se equivoca. Uno le toman el B, sin embargo están calculando con esta fórmula. Eso van a tener cuidado. Bien, entonces lógicamente estas ecuaciones, los factores de carga de Terzaghi, repito, obedece a estas ecuaciones. Bien, después tenemos algunas variantes, por ejemplo acá, cuando hablamos de los suelos puramente cohesivos, cuando en ese caso estamos tomando en cuenta que el ángulo de visión interno es igual a 0. En ese caso NQ vale 1, N gamma o NW, como estamos poniendo aquí, vale 0, NC vale 5.7 y B estamos tomando en cuenta 2 veces B. Entonces para ese caso nos queda esta fórmula, 5.7 por C más gamma por H. H es la probabilidad de desplante. Y la misma ecuación, ¿no es cierto? Si estamos en la superficie, no estamos en este caso no estamos considerando la profundidad de desplante, simplemente estamos en la superficie, entonces H en este caso es igual a 0, y por tanto nuestra ecuación nos queda 5.7 de C. Esta es cohesión. Entonces esto para las fundaciones cuadradas y circulares también. En ese caso, si estamos en la superficie, directamente vale 7.4 de C. O sea, todo está partiendo justamente de la ecuación general de Terzaghi. Ahora, para el caso donde la cohesión es 0, entonces directamente vamos a tener gamma del suelo, ¿no?, por B por NW. En este caso, por ejemplo, tomamos para dos tipos, digamos, de suelos. Aquí tenemos gamma 1, aquí tenemos gamma 2. En ese caso, usamos esta ecuación, el gamma 1 multiplicado por este ancho B, multiplicado por N gamma o NW. Y por gamma de este suelo de acá, multiplicado por H por NQ. Porque aquí tenemos dos pesos específicos diferentes, fíjense. Tenemos gamma 1 y aquí tenemos gamma 2. Entonces usamos esta ecuación. Ahora para las fundaciones corridas con largo igual a 2 veces B, donde el ángulo phi es igual a 0, entonces nos queda esta ecuación. O sea, todo esto está particularizando para cada caso de la ecuación general de Terzaghi. Bueno, finalmente tenemos aquí una variante que es la norma DIN 417. Esto lo se realizó el año 1970. Justamente esto ya hizo Meyerhoff, partiendo de la ecuación general de Terzaghi. Entonces aquí toma en cuenta los factores de carga. Este lo hizo Meyerhoff. SC, SQ, S gamma son factores de carga. Entonces para eso toma en cuenta justamente el ángulo de visión interna del suelo y de ahí salen los valores NC, NQ, NW. Bueno, y también ahora para determinar los factores de forma, que en realidad sería el SC, que viene a ser este valor de aquí, y el SQ y S gamma. Entonces saca esto. Entonces dice, por ejemplo, una fundación corrida, SC, SQ vale 1, S gamma vale también 1, que es una rectangular cuando BM es menor que A,
que significa que A viene a ser la longitud mayor, es una zapata rectangular, B es siempre el ancho menor, entonces en ese caso es 1 más 0.3 de B sobre A. Para ese gamma lo mismo, entonces estás relacionando el ancho con el lado mayor de la fundación. Para zapatas cuadradas y circulares, en ese caso, ¿no es cierto?, cuando A es igual a B, o el diámetro es igual también a B, en ese caso es 1.3 y 0.6. Pues este es el criterio de Meyerhof. Bueno, Meyerhof también incluye inclusive para cargas inclinadas y cargas excéntricas. Entonces, esta ecuación de Meyerhof, lo que vimos hace rato, se convierte en esta ecuación. SC, DC y C. Entonces aquí están los valores, ¿no es cierto?, de cada uno. Por eso cuando hagan su formulario tienen que saber qué es. Esta es presión de ruptura. Entonces esto no es la admisible. Para que sea admisible tienen que afectar por un factor de seguridad, que también aquí en este caso se utiliza 3. B es el ancho de la fundación, E es la excentricidad con respecto a la cara que ven acá, B. Alfa es la inclinación del resultante, que es esta inclinación de aquí. B va a ser este B de acá, el ancho total, y B va a ser de esta zona hasta donde está aplicada la excentricidad. Y L es largo de la fundación, gamma peso específico del suelo y C es cohesión. Entonces con eso aplicamos también esta forma para este caso con cargas inclinadas. Bueno, ahora los factores de capacidad de carga tenemos, ¿no es cierto? Este va a ser NP, ya lo hemos visto, que tangente al cuadrado 45 más pi media. Entonces aquí nos lo encontramos justamente los valores de NQ, NC y N gamma. Para también el valor de NC es 1 más 0,3 de NP, B es el ancho menor y R es el lado mayor de la fundación. Entonces este es coeficiente de factores de capacidad de carga y estos coeficientes de forma. Y los coeficientes de profundidad también o sea, para el coeficiente de profundidad, que es a qué profundidad está asentada la fundación, de esa sale este valor, coeficiente de profundidad. Que son estos valores. Entonces, esta es raíz cuadrada de NP. Este NP viene a ser factor de capacidad de carga que estamos calculando con esto. Ahí sale este valor de aquí. D, ya le he dicho que es el ancho de la profundidad de desplante. B es el lado menor de la zapata. Para el gamma delta hace lo mismo, y aquí es igual al valor de Q. Ahora el coeficiente de inclinación va a ser 1 menos alfa por el 90, todo esto al cuadrado. La inclinación justamente de lo que vimos aquí está alfa. Si tuviera este valor, este es el alfa, el ángulo. Bueno, entonces, aquí tenemos ya aplicación de esta teoría, pero sin embargo se lo vamos a dejar para la parte de prácticas que vamos a ver, solamente lo vamos a ver la teoría. Es un ejercicio resuelto. Bueno, aquí otro criterio se llama dicen Skepton o Septon, como yo le digo Skepton, porque ese cae. Bueno, esta ecuación es esta de aquí. Esto solamente es válida solo para el caso de las arcillas, no vale para arenas. Entonces por eso está diciendo phi igual a 0. Entonces esta ecuación es esta de acá. Para encontrarlos estos valores tenemos que hacer la relación de Z sobre B. Z es la profundidad de desplante, B es el ancho menor de la fundación. Entonces esta columna es para zapatas circulares o cuadradas y esta es para zapatas continuas. Entonces hago esta relación de aquí, supongamos que medí 0.25, entonces si yo tengo una zapata circular o cuadrada, y entonces la NC va a valer 6.7. Y si fuera una zapata rectangular tendría 5.6. Entonces, una vez determinado esto, aplicamos la ecuación. Entonces en ese caso aquí C es
la cohesión del suelo, en ese que hemos encontrado en esa tabla que le acabo de mostrarles, más el peso específico del suelo en el cual está asentada la fundación, y Z es la profundidad de desplante o la profundidad de donde esté asentado la fundación. Eso es exclusivo para arcillas. Bueno, entonces, también en este caso hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, si las correcciones para encontrar el N cuando es mayor a 15, siempre que tenga presencia de agua y que sean suelos granulares, hay que hacer mínimamente esta corrección. 15 más 0.5 de N menos 15. Este es el N, el número que se obtiene en un ensayo de CPT. Cuando tenemos una serie de ensayos en el campo, seguramente siempre va a haber un valor de N, que es el número de golpes, ¿no es cierto? Cuando hacemos el CPT, el menor. Ese menor se toma para la crítica, para hacer esta corrección, no el mayor. Supongamos que tenemos varios pozos que estamos haciendo con CPT, y uno de ellos me dé, por así decirle, que sería uno que me dé 20 o 25, digamos, pero uno que me dé 20, entonces yo voy a tomar el valor de 20, por cuestión de seguridad, no se toma el máximo. Bien, ahora también particularizamos las cargas, por ejemplo, desplantadas sobre arena. Estas son fórmulas netamente empíricas. Está más hecho por una institución que se llama AREA. Entonces, este es N corregido, que va a ser este valor de N corregido, menos 3 dividido entre 5. Esto va directamente, le va a dar en kilos por centímetro cuadrado, pero esto ya es la admisible, fíjense, no es la última. Entonces ya no hay que afectar por ningún factor de seguridad en este caso. Ahora, si tenemos gravas con arena, esto ya no es para zapatas, sino para losas. En ese caso utilizo N corregido entre 4 multiplicado por un factor de corrección FP por delta. Este no es ese, por favor, pongan el delta, una deformación entre este valor. Generalmente se toma este valor para 1 pulgada. Todas las ecuaciones que se calcula siempre se considera máximo una deformación de 1 pulgada. Entonces, en este caso, va a ser 1 la deformación. Entonces, este valor de FP lo vamos a hacer una corrección por lo siguiente. Buscamos una relación de Z sobre B. Cuando está cerca a 0, o es igual a 0, entonces no se hace corrección. Pero si está comprendido, ¿no es cierto?, en un rango, ¿no es cierto?, cercano a 1 o 1, entonces hay que hacer esta corrección. 1 más 0.33 por S, S viene a ser el nivel de desplante, B es el ancho menor, en este caso, de la losa. Pero con eso hacemos la corrección aquí. Pero también tiene su término, tampoco no podemos ir con una corrección muy alta. Siempre se recomienda tomar máximo un valor de 2. Este valor de aquí, no más. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Este delta, no es un delta, sino que pasa la máquina, puede ser delta. Es el asentamiento requerido en pulgadas, que lo vamos a tomar 1. Z es la profundidad de desplante en pies. Pues esto hay que respetar, tiene que ser en pies. B, el ancho de la zapata también en pies. Entonces, Q es la carga distribuida, ¿no es cierto?, en toneladas por kilo por centímetro cuadrado. Y nos va a dar esto. Este valor. Perdón, este valor. Q admisible. Y entonces, respetando todo, en realidad nos va a dar igual, tiene su equivalencia a una pulgada cuadrada, es igual a kilo por centímetro cuadrado. Bueno, está claro, ¿no es cierto?, hasta aquí, o tienen alguna duda.
Estamos escuchando, hija. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sabe? sí. Por favor, les recomiendo una lectura general. Para cada caso vayan haciendo su formulario, haciendo lectura y vayan poniendo para tal caso, tal caso, tal caso. Después del examen no saben cuál de las fórmulas van a utilizar. Y tienen el concepto claro, cuáles van a usar. Generalmente ocurre eso, se equivocan de fórmulas. Bien, entonces ahora vamos a ver otro caso. Este también está justamente de la ejecución área. Es capacidad de carga de cimentaciones sobre suelos formados por gravas o por gravas y arenas. Entonces este también está considerando un asentamiento igual a 2.54 centímetros o una pulgada, eso considera. Entonces la ecuación es esta. U admisible o sin admisible si quieren, el 720, este n es el n corregido, menos 3 por b, el ancho menor de la fundación, más 1 sobre 2 veces b. Todo eso al cuadrado por 4.88 por R. R es un factor de corrección. Eso nos va a dar directamente en kilos por metro cuadrado. Entonces, para hacer esto, tenemos que utilizar esta gráfica de acá. Que ven aquí, la figura 154A. Entonces, aquí estamos teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el nivel de fundación que es Z, y B es la profundidad cualquiera. En realidad, ahora, ¿qué es lo que nos fijamos para calcular? Porque aquí tenemos Z1, Z y Z2. Z1 es cuando el nivel freático está arriba del nivel de fundación. Z2, ¿cuándo es? Cuando el nivel del freático está por debajo del nivel de la fundación. Una vez determinado este valor, usamos este abajo. Aquí tienen, para el caso de Z1, cuando el nivel freático está encima de la fundación. Tenemos esto cuando está debajo de la fundación Z2. Entonces Z1 sobre B nos va a dar un valor y con eso encontramos esta gráfica. Digamos que me dé 0,2. Entonces voy a encontrar el factor de corrección. Entonces con 0,2 vengo hasta acá y voy a encontrar este valor. En este caso va a ser 0,9. Y una raya verde. Entonces esto para este caso. Por eso tienen que tener esta figurita. Voy a encontrar Z1 para encontrar R, ¿verdad? Cuando el nivel freático está encima del nivel de fundación. Z2 cuando el nivel freático está debajo de la fundación. Eso hay que fijarse. Entonces con eso voy a encontrar este es factor de corrección, ya sea R tomando en cuenta el Z1 o R encontrando Z2. ¿Muy bien? Ahora también si quieren calcular la excentricidad, lo mismo. Entonces, ¿qué hacen la excentricidad? Esta E es la excentricidad con respecto al punto de aplicación de la carga, ¿no es cierto? Lo dividen entre el B, el ancho de la fundación, y tienen esta relación. Entonces, con esta relación de aquí, entonces encuentran, se fijan ustedes, si el suelo es cohesivo, o sea, si son arcillas, o si son suelos granulares. Entonces, con este valor van, supongamos que sean suelos cohesivos, vendrán hasta aquí y van a encontrar este valor 0,6. Si estuviera todo este suelo en esa condición, disminuyen y afectan por primero calculan como si fuera una fundación común, y luego afectan por este factor si tuviera una carga inclinada. Bueno, también hay otro valor, ¿no es cierto? Cuando decía, ¿no es cierto? Cuando la relación de Z sobre B es mayor que 1, entonces hay que hacer la corrección por este valor. Después de calcular todo, aún podemos incrementar este valor con un valor de límite de 2, ¿no? O sea, no podemos hacer corrección con valores mayores a 2, siempre máximo 2. Entonces, pero primero para hacer esa corrección nos fijamos que la relación de Z sobre B sea igual a 1 o mayor que 1. En ese caso se hace la corrección. Si está próximo a 0, no se hace corrección. Toda esta fórmula que están viendo es esta
sustitución que se llama área. Entonces aquí les decía, ¿no es cierto? Inclusive esas mismas fórmulas podemos aún afectar por estos factores. Si tuvieran este tipo de cargas, por ejemplo, ¿no es cierto?, cargas inclinadas, entonces podemos hacer la corrección. Entonces, ¿qué va a hacer? Este es el Q admisible que ya tenemos, lo multiplicamos por un factor de corrección que nos da RI. Entonces está justamente con la corrección, el factor de RI va a venir en función de Z y beta, ¿no es cierto?, como tomando en cuenta justamente aquí la inclinación de la carga vertical. En ese caso encontramos para diferentes tipos de suelos. Estos son para suelos cohesivos y estas líneas son para estos son para suelos cohesivos, y para suelos granulares un pequeño error. Ahorita, por favor, lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a aclarar. A ver. Ya. Este valor vale para suelos cohesivos, los demás están para suelos granulares, estas dos curvas de aquí. Ahora, también este valor RSI, cuando el ángulo de inclinación de la carga con la vertical es igual a la inclinación de la cimentación, en este caso, para este caso, se utiliza este ahora. Tenemos este ángulo alfa con respecto, ¿no es cierto?, a la aplicación de la carga, pero también la fundación está inclinada. Entonces encontramos este valor alfa y con eso utilizamos este abajo. Entonces aquí lo mismo, dice suelos densos, entonces ¿qué quiere decir? Suelos duros, puede ser en este caso arenas compactas. Estas serán arenas o suelos granulares que sean no muy compactos, arena media o poco compacta. Esto es directamente para suelos cohesivos. Entonces utilizamos esta cosa para este caso. Y esta gráfica es para este caso de aquí. Entonces, encontramos, después de haber encontrado este valor Q sub A por las ecuaciones anteriores que hemos dicho hasta acá, esto, si hay este caso de acá, también volvemos a corregir con eso. Primero se calcula como si fuera un caso normal, como en este caso que hemos visto aquí, empezando desde aquí, calculamos ese valor que es el valor de este, que nos va a dar Q admisible. Y en este caso entonces multiplicamos por este valor que nos va a dar RI. Lo mismo aquí. Ahora, si tuviéramos otro caso, ¿no es cierto?, los valores de RI, como ven aquí, calculamos para cada tipo de suelo. Es el ángulo de inclinación. Cuando la relación de esta primera cero de esta curva, cuando es mayor o igual a 1. Todo viene de esta gráfica. Pero los cálculos inicialmente se hacen hasta aquí, como en los casos anteriores. Después se multiplica por esta corrección. Ahora tenemos otra fórmula cuando las fundaciones están en una zona inclinada. También aquí vamos a ver para zapatas rectangulares, fundaciones corridas, que es lo que también vale para eso,
y fundaciones cuadradas o circulares. Entonces, este es para zapatas continuas, vale QD, entonces esta es la carga última, hay que afectar por un factor de seguridad, que se utiliza también 3. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? NCG, NWQ, y también el peso específico del suelo. Este es el ancho menor de la fundación. Estamos trabajando con zapatas rectangulares o fundaciones corridas. Entonces, este valor FA se llama factor de estabilidad, que es el gamma, el peso específico del suelo, multiplicado por la profundidad de desplante, dividido entre la cohesión. Pues bien, entonces tenemos, para encontrar, por ejemplo, este valor que hacemos, tenemos el valor de este beta es el ángulo de inclinación de aquí. Entonces aquí estamos viendo para encontrar NCQ, encontramos con estas curvas, por ejemplo, para cuántos grados de inclinación tienen. Entonces con eso encontramos hasta la curva correspondiente este valor. Vamos a encontrar factor de estabilidad, y estos son los valores de factor de estabilidad, aquí 0, 1, 2, 3, 4 sucesivamente. Entonces intersectamos el punto, ¿no es cierto?, con el dato que tenemos del ángulo de inclinación, y con factor de estabilidad encontramos un punto y determinamos, proyectamos aquí, tenemos el valor de NCG. Aquí es lo mismo, aquí tenemos NWQ, también hacemos lo mismo, ángulo de visión interna, que en este caso aquí ustedes están utilizando dos cosas. Uno, el ángulo de visión interna del suelo, que viene a ser este gráfico, 45, etcétera, y este es el ángulo de inclinación. Entonces intersectamos los dos puntos viendo qué tipo de suelo es, ¿no es cierto?, para suelos granulares y también para suelos finos. Entonces intersectamos un punto y vamos a determinar aquí y sacamos el NCW. Entonces aquí, fíjense, dice, en las figuras 149 A, B y C, usar las líneas llenas si Z sobre B es igual a 0 o próximo a 0, nunca va a ser 0 tampoco, sino próximo a 0. Y las punteadas, cuando Z sobre B sea 1 o mayor a 1, que dice Z igual a 1, pero también no va a dar exactamente 1. Entonces se utilizan sus casos, hay que verificar con esto, para ver si son estas líneas punteadas o líneas continuas. Hacemos esta verificación. Con eso determinamos el valor. Entonces, lógicamente, la forma geométrica nos vamos a dar nosotros, ¿no es cierto? Si es cuadrada, circular, o si es rectangular, o una cimentación corrida, en fin. Y con eso calculamos el Q sub D. Para que sea admisible esto, tenemos que dividir entre un factor de seguridad que es igual a 3. En ese caso, entonces, utilizamos esta ecuación. En caso de suelos inclinados. Vamos a hacer ejemplos con esto. Puede terminar esto. Bueno, también para terminar este capítulo, ¿por qué puse esto yo? Resulta que, fíjense, cuando hablamos de tanto en suelo 1 como también hablamos en suelo 2, a veces cuando nos da una fórmula, por así decir, por ejemplo, para calcular una tensión admisible de un suelo, supongamos que me dé 50 golpes y no tengo agua. La formulita de Terzaghi, hay una fórmula que dice N sobre 5. Entonces, si tengo 40, mayor es un poquito más. Supongamos que me haya dado 60 golpes. 60 entre 5, tengo 12. Estoy diciendo esto porque hay muchos colegas, colegas de gente que no ha estado, digamos, son técnicos y se han comprado su equipito y se atreven a hacer trabajos y cometiendo serie de errores. Entonces, como la formulita me dio 12, le ponen 12 kilos por centímetro cuadrado la tensión admisible del suelo. Es una relación, no puede existir eso. Porque miren de aquí, este es un valor de un ensayo de compresión.
Entonces, si en una roca suave quiere decir roca relativamente blanda, me está dando 8 kilos por centímetro cuadrado, entonces un suelo no puede dar 12 o 15. Después, lógicamente, que los autores no le están diciendo, ¿no es cierto?, hasta dónde está el límite de que vale su fórmula. Por lo malo. Inclusive cuando tenemos fórmulas para poder calcular la capacidad de carga de pilotos, también no nos dice hasta cuándo funciona bien su fórmula. Pero hay que hacer siempre comparaciones, ¿no es cierto?, con otras ecuaciones que consideren esos valores, esa diferencia de otros autores. Por ejemplo, hay muchas fórmulas que funcionan, por ejemplo, cuando hacemos una capacidad de carga de pilotes hasta 15 o 17 voltios. Si incrementa eso, se va a subir demasiado. Entonces, por ejemplo, yo otro día había un calculista joven, me dice, quiero que me cotice un pilotes me dice, de 20 centímetros de diámetro con una longitud de 25 metros. Y bueno, yo digo, ¿por qué? Bueno, él aplicó unas fórmulas, digamos, de calculación, pero el piloto le dio. Pero puede ser, ¿no? Pero no le puede dar una capacidad de carga tan muy alta para esa esbeltez geométrica que tiene justamente el piloto. Es como ponerle, por así decirlo, ¿no?, para exagerar, como de poner un elefante, pues, no, un postecito de 15 centímetros. Va a romper, va a pandear. Pues no es cuestión, digamos, de que debe dar fórmula y ciegamente tengamos que poner, hay que tener criterios. Entonces, justamente acá yo puse esto para que ustedes vean de que 8 es alto. Entonces, en suelos no hay que recomendar mayores a 3.5, 4 máximo. En roca medianamente dura dice 40. En roca dura y sana 60 kilos centímetros cuadrados. Son cargas admisibles. Por eso a veces en roca, agarra una roca, un pedazo de roca, le someten a compresión, entonces le va a dar, por así decirle, 70 kilos por centímetro cuadrado. No le va a poner porque cargue con 70 kilos por centímetro cuadrado una estructura así, ¿no? Porque ustedes saben, si la roca está fracturada, lógicamente va a haber asentamientos por las presiones y por tanto va a causar una deformación en el suelo. Entonces, por eso es importante determinar el porcentaje de recuperación si estamos perforando en roca, para tomar los factores de seguridad. No porque la piedrita le dé 70, le va a poner, le va a decir, bueno, cárguele 70 kilos por centímetro cuadrado, no señor, a no ser que sea una roca completamente sana. Para las rocas sedimentarias, por ejemplo, lutita, pizarra, están de 8 a 10. En calizas también hay que tener mucho cuidado. 10, 20. ¿Por qué las calizas? Justamente las calizas, si estamos sometiendo, digamos, al contacto con agua, las calizas se pueden desintegrar. Inclusive se hacen cavernas en esa zona, en las calizas. En las micas dicen, no sé, con plegamientos de 40 kilos centímetro cuadrado. En rocas ígneas, como es el basalto, granito, diorita y rocas sanas, puede darse el caso de 20, 40, inclusive hasta 100 kilos por centímetro cuadrado. Pero tampoco vamos a dar estos valores tan altos. En rocas metamórficas, en gneiss, ¿conocen gneiss? Es lo que abunda por un río Piraí, esa piedra medio gris, eso es gneiss. Podemos tener valores de 100 kilos por centímetro cuadrado, en mármol de 10 a 200. Generalmente se puede admitir que la carga admisible sea de 0,2 a 0,3 del QSU. Hay que multiplicar lo que si esto me dio una prueba de que la capacidad última de rotura, mediante yo multiplico por 0,2 a 0,5, entonces las roturas son, pero hay que minimizar, no hay que exagerar. Entonces, eso. Ahora, uno dice, en una zapata poco profundo, cuando el suelo sobre la zapata puede llegar a saturarse, ya sea por nivel freático o por otra causa, debe hacerse una reducción del 50%. Entonces, si ustedes tienen una fundación que en un momento determinado
no está con agua, pero más abajo de repente hay un estrato de arcilla. Cuando hay una lluvia intensa, entonces ¿qué va a pasar? El nivel freático asciende y por consiguiente ese suelo va a estar sumergido, aunque sea por unos minutos. En ese caso, baja sus tensiones el 50%. Entonces, en ese caso, usted hay que recomendar, como si el suelo va a estar saturado, porque está cercano a tener ese problema. Por la saturación siempre va a haber una lluvia intensa, en el cual el nivel de agua va a subir. Peor si tenemos un estrato de arcilla abajo. No deja que se infiltre rápidamente el agua y por tanto el agua se acumula y a veces sube casi hasta la superficie. Pero entonces las fundaciones que tenemos ahí ya están sumergidas, aunque sea un instante. Entonces, para prever eso hay que reducirlo al 50%. Solo divididos, una palabra. Esa es la condición que hay que tener. Ahora, otra cosa, aquí. Este es un ábaco. Aquí están los valores de capacidad de carga admisible en kilos por centímetro cuadrado. Este es sacado de un libro americano que es un buen estudio. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, este abaco que nos da para arcillas, ¿no es cierto? Y nos da la penetración normal, para suelos granulares y suelos finos. Entonces, como se fijan ustedes, no tiene valores mayores a 70. Este es un ensayo de SPT que se obtiene. Aquí dice valor de N en la prueba de penetración normal, o sea, el SPT. Porque lógicamente que mayores a 70 ya es rechazo. Por tanto, puede haber cualquier valor, inclusive hasta podemos cometer errores. Entonces, por ejemplo, el autor solamente hace su trabajo hasta 70 golpes. Entonces, si estamos haciendo un ensayo y bueno, resulta que nos va a dar 70, y mucha gente dice, no, tiene que golpear hasta que dé 100 para considerar rechazo, pero con 100 golpes para penetrar unos centímetros lo va a romper todo su herramienta. Entonces, bueno, si tenemos un índice, por ejemplo, digamos que sé yo, de 5 centímetros para penetrar 15, entonces, si me da, digamos, 20 golpes para penetrar, digamos, 5 centímetros, en 15, si son 20, va a ser 5 por ¿cómo? Digamos, si en 5 centímetros de penetración obtuve 20 golpes, en 15 me va a penetrar 60. En 30 centímetros va a ser 120 golpes. Entonces no es necesario golpear tantos golpes, nosotros simplemente sacamos un índice del valor. Entonces dice, bueno, en 15 me da esto, en 30 me da este valor. ¿Para qué vamos a romper la herramienta, ¿no es cierto?, para poder, por eso el autor, fíjense, tiene solamente hasta 70 golpes. Entonces para usar por ejemplo, cuando ya los golpes son altos, preferible usar estos abacos, porque si le damos la fórmula nos va a dar demasiado alto. Entonces, por ejemplo, si tenemos 15 golpes, ¿no es cierto? Aquí voy a tomar, lógicamente hay que hacer una granulometría, hay que fijarse, ¿no es cierto? Para arcilla orgánica, que es esta curva, y aquí viene arcilla, arena, olivo. Pues, pero tengo partículas intermedias, pues lo voy a ver con el análisis laboratorio, que dónde está más o menos, ¿no es cierto?, el material, entre este rango de aquí y aquí. Entonces yo trazo una curva, ¿no es cierto?, intermedia, y voy a tomar el valor. Si tengo 20, digamos, o 30, por así decirlo, entonces voy a subir acá, y el valor de acá me va a dar directamente esto. Para 30 me está dando 2.5 kilos por centímetro cuadrado, pongamos. Pero si fuera una ecuación directa, entonces depende de me iba a dar 40, entonces eso no funciona. Entonces, para ese tipo de suelos que son duros, preferible usar estos abacos. Entonces se trazan curvas intermedias aquí. Entonces con eso no son muy optimistas, porque si no, si le damos por formulitas, les va a dar valores muy altos, le va a dar de repente, qué sé yo, porque máximo, fíjense aquí también, el criterio que les estaba diciendo, máximo
da 8 kilos por centímetro cuadrado, y no podemos dar 15 porque la fórmula me dio, pues. Aquí en este abajo dice este tipo 8. Igualmente aquí, en suelos granulares, fíjense, aquí me está dando este valor máximo, dice arenas y gravas bien graduadas. ¿Ve? En 70 golpes está considerando que sean solamente 6.5. Entonces, ¿cómo voy a dar yo 15 kilos por centímetro cuadrado? Pero hay gente que hace eso. Entonces, cuando ya los valores son muy altos, entonces hay que utilizar estos abalos. Bueno, no sé si tienen preguntas en este tema. O alguna pregunta, cualquier tema, a ver, que ya hemos visto hasta acá. Porque hasta aquí vamos a resolver problemas y dar el examen. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ingeniero, se escucha. Ya, entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda de algún otro capítulo, algo, por favor, para que aclaremos. Esta fórmula que vi en este último tema, por favor, léanlo bien y vayan haciendo su formulario para cada caso. ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Ya. Entonces, la próxima clase que tengamos, ¿cierto? Vamos a resolver desde el principio ejercicios. Por eso vénganse con su formulario, por favor, a la próxima clase para que resolvamos problemas. Entonces, el lunes tenemos resolución de problemas. El miércoles también. Y vamos a ver cuánto de avance tenemos el miércoles más con los ejercicios que vamos a hacer. Y vamos a pasar unos 3 o de repente tal vez hasta 4 de clases de ejercicios. Pero por favor, mucha gente, mire, solamente están asistiendo 30, 35 alumnos, no sé. Por si acaso el examen va a ser presencial y no sé cómo les va a ir. Ingeniero, ¿no va a tener ni una clase presencial? Clase presencial no, pero el examen va a ser presencial. Por eso aquí vamos a resolver los problemas, como le digo, en la próxima clase. Ingeniero, buen día. Una pregunta. ¿Qué fecha más o menos vamos a dar examen? Pongámonos unas 4 clases, digamos, de ejercicios. Gracias. Por eso, como le digo, a mí me preocupa porque no hay ni una clase que venga la gente, por lo menos 40 alumnos. Vienen 35, 30, 36, nada más. ¿Y los demás dónde están? Es el tema. No sé cómo van el examen si no asisten a clase. Todos por eso, ¿no es cierto? En cada tema, si ustedes no entienden, pregunten y tenemos tiempo para discutirlo. Ahora, si quieren también, lean la teoría y podemos hacer una clase, ¿no es cierto?, de aclaración de los problemas o dudas que tengan ustedes. Su formulario, como repito, empiecen a hacer formulario de suelos 1. Porque aquí hay varias cositas que hay que ver de suelos 1. Y los formularios y las fórmulas que hay aquí, que no son muchas tampoco. Entonces, con eso vamos a poder resolver problemas. Teoría también, por una lectura general. Ahora les voy a mandar las preguntas. Pero las preguntas que les mando yo considero son lo básico, pero amplíen su conocimiento leyendo el texto o cualquier otro libro, ¿no? Hay mucha literatura. ¿Alguna cosa más, jóvenes? Estoy ingeniero. Muy bien.
Ya, entonces, quedamos eso en la próxima clase, por favor, entonces la solución de problemas, ¿ya? Hay que decirle a los compañeros pues que asisten a clases. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que a mí no me gusta exigir la asistencia, porque cada cual sabe su responsabilidad. Hay mucho comentario un poco medio malo por parte, digamos, de las copias que hacen los famosos matones. Por favor, no incurran a eso, al final de cuentas, ¿no es cierto? El conocimiento que ustedes van a tener se les va a ayudar a salir de cualquier problema. Ustedes tienen un conocimiento, perdón, si tienen un trabajo y les falta conocimiento, no va a estar el matón. Ese tipo les está engañando. No hagan eso. No importa la nota que tengan, 51, 56, lo que sea, pero no siempre tener nota 90, 100 o aprobar sin saber nada de eso. No hagan eso. Van a tener una falencia, después no van a saber enfrentarse, van a tener temor a enfrentarse a la realidad en el trabajo. ¿Y esa gente a qué se dedica? A hacer trampas, a buscar trabajos, a dedicarse a la política, no sé, para conseguir peguita y estar de supervisores sin saber nada. Eso va a la gente. No emprende su propia actividad porque esta no se halla capaz. No hagan eso, ustedes jóvenes son el futuro de Bolivia. Cambien esta mentalidad. Hay mucha gente así. Creen que son vivos, ¿no? O porque tienen un quinto más y creen que van a conseguir cosas, pero eso están haciendo daño a ellos mismos. No hagan eso. Hagan un esfuerzo. A mí no me sorprende la nota que saquen 80, así, no quiere decir nada de eso. Quiere decir realmente qué es lo que les ha quedado de conocimiento. Es importante. No se sientan mal cuando no trabajan, pero les cuesta a ustedes. Pues sí, jóvenes, bueno, tiene una lectura general y entonces el lunes vamos a hablar sobre el programa desde el principio, ¿ya? Bueno, quedamos aquí entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.